¿Quieres aprender a hacer estas tres granjas en Minecraft fácil y sencillo? Pues entraste al video correcto y te voy a enseñar a hacer estas tres granjas. Y sin nada más que decir, comencemos con el video. Estos son los materiales que vamos a necesitar para esta granja. Hacemos un hueco en el piso, colocamos un cofre, al lado de los cofres colocamos carteles por cada lado. Ya que hayamos puesto los carteles por cada lado, colocamos trampillas, una en cada lado y no llenamos el centro. Entonces colocamos cada trampilla, de ahí las cerramos todas. Después de que cerremos las trampillas, nos subimos encima de ellas y agachados colocamos un cubo de agua. Ahí colocamos un cubo de agua con un salmón. Tiene que ser específicamente un salmón. De ahí para allá lo colocamos y ustedes verán si le ponen nombre o no. Literalmente, si no le ponen nombre, se va a desaparecer. Y si se lo ponen, pues bueno. De ahí para allá, lo único que tenemos que hacer es coger con una caña y apuntar a los carteles. Y ahí comenzaría a funcionar nuestra granja. En caso de que tú no juegues en móvil, le colocamos una losa encima y ya quedaría. Y nada más tenemos que apuntar a la losa y ahí ya quedará funcionando nuestra granja. Ya que en la versión nueva 1.20 no se puede desde la trampilla, desde el cartel, ya que se comenzaría a llenar el cartel. Entonces vamos con la siguiente granja. Estos son los materiales que vamos a necesitar para la segunda granja. Para comenzar esta granja hacemos un hueco de 1×2 con 2 de altura. Colocamos un cofre doble y al lado del cofre colocamos una tolva conectada al cofre. Cogemos y quitamos 8 bloques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Colocamos un cubo con agua. El agua tiene que quedar a ras con la tolva. Y una sola vez verificamos que sí queda ras, los vamos en la parte de atrás y colocamos 8 bloques de cualquier material, el que ustedes quieran. Ahí ya queda su preferencia, yo lo hago con este porque con este es más fácil de contar cuánto vamos a colocar. De ahí cogemos encima de esos bloques, colocamos 8 pistones encima de cada bloque. Ahí ya queda su decisión si cambian esos bloques por dispensadores y los conectan. Pero bueno, colocamos 8 pistones y de encima de esos pistones colocamos observadores mirando hacia allá. Colocamos 8 observadores y ya lo único que queda sería decorar y ya. Que no se les vaya a olvidar colocar un bloque detrás de cada pistón para que conectemos redstone y tengan y funcionen bien el mecanismo para poder conseguir caña y azúcar. De ahí colocamos vidrio por toda esta zona. Y ya una sola vez colocado el vidrio, lo único que tenemos que hacer es colocar la caña y azúcar para que la granja comience a funcionar. Ya lo único que tenemos que hacer es tapar la parte de arriba. Lo más preferible es con cristal para que le llegue luz a la caña de azúcar. Y ya, con eso terminaremos esta granja. No se les vaya a olvidar que esta granja, ya que no utilizamos polvo de hueso, siempre va a tardar, pero ya al pasar el tiempo van a poder generar mucha más. Como yo os dije, si quieren pueden cambiar los bloques de abajo por pistones y llenarlos de polvo de hueso. Y ya, gente, eso ya sería todo ahora sí. Y vamos con la tercera granja. Vamos a necesitar para la tercera granja y aparte de esto 2 aldeanos. ¿Por qué? Porque esta es una granja de aldeanos que nos va a funcionar bastante en nuestro survival. Para hacer esa granja tenemos que subir 4 bloques de vidrio. De ahí para allá colocamos estas trampitas en cada lado, 1 y 2. De ahí cogemos y colocamos 3 encima, otras 2 para completar un muro de 3.
ya una sola vez tengamos ya todas las trampitas, espera que me falta una, listo, cogemos y colocamos un dispensador y encima de ese dispensador colocamos cualquier bloque en su preferencia que llegue a la altura del bloque de vidrio. Ahí cogemos y colocamos esto así, subimos acá 2, dejamos 2 y terminamos de subir acá en este lado. Y ahí cogemos, nos vamos para la parte de atrás, colocamos un bloque y encima de ese bloque vamos a colocar un pistón. Ahí ya colocamos un cubo de agua en esta esquina y cerramos todas las trampitas. Ya que hayamos cerrado las trampitas, cogemos y colocamos un bloque aquí, no, ahí no, aquí para que comience ya y tapemos esa parte de ahí. Podemos quitar ese, no es necesario. Y bueno, ahí ya llenamos esa parte ahí de vidrios y listo. Cogemos, colocamos un bloque, contamos 1, 2, en el otro lado 1 y 2 y ahí contamos 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, en el caso tenemos que hacer una plataforma de 5×4 para poder colocar 10 camas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, ya teniendo las 10 camas, lo único que nos queda es colocar un bloque aquí y un botón. Ya no solo vez tengamos eso así, podemos ya directamente colocar los aldeanos. Ya tengamos los 2 aldeanos, en mi caso yo los puse pues porque yo no me voy a poner a buscar una aldea para colocar 2 aldeanos. Colocamos 2 bloques acá, uno acá y ahí cogemos, nos bajamos y colocamos un pistón mirando hacia abajo. Así, no, mirando hacia abajo. Así. Ya una sola vez hayamos puesto el pistón, quitamos el resto de los bloques y ahí tendremos 2 opciones, mi gente. Una, podemos colocarle una palanca y llenar eso de comida. O 2, espere tantico, pongo la palanca y les muestro cómo acá no. Y les muestro cómo va a funcionar el mecanismo. La colocamos acá en una esquinita, ya que la vamos a activar manual. Ahí cogemos y colocamos entre pan, papas o zanahorias, cualquiera va a estar bien. En mi caso yo voy a colocar pan en esta. Ya les voy a mostrar el ejemplo de otra granja que hice, pero mucho mejor, ya que esa sí es automática, o bueno, entre comillas, ya que utilizo un reloj de redstone para poder alimentar a los aldeanos. Debes de estar con la palanquita como están viendo ahí. Entonces ahí lo único que tenemos que hacer es pasar, automatizar eso, que ya les voy a mostrar cómo queda la granja automatizada. Bueno gente, acá está la granja automatizada. Literalmente esta granja genera de 6 aldeanos aproximadamente por 5 minutos. No, ni tanto, por ahí en 2 minutos. Y nada más espichamos acá. Eso funciona con un reloj de redstone que hace que la redstone suba y la señal llega directo al dispensador. Al dispensador, y ahí tenemos que espichar nada más es el botón del pistón y ya. Acá tenemos que espichar acá si nos queremos sacar y ya. Ahí como ven están saliendo los aldeanos. Ahí saqué 3 y literalmente esta granja genera bastante. Mientras que estoy mostrando acá, ya en la otra granja ya se tienen que estar generando. Ya les muestro cómo va allá. Bueno gente, como podrán ver, mientras que estaba mostrando y haciendo la explicación allá, ahí se generaron 4 aldeanos. Y literalmente lo que me gusta de esta granja es que como no utilizan mesas de trabajo, entonces la podemos hacer una al lado de otra. Y si la automatizamos a todas, quedaría bastante bien, ya que sería una granja que va a generar bastantes aldeanos en poco tiempo. Entonces quedaría bien para nuestro survival. Espero les haya gustado el video. No se les olvide suscribirse, dejar su like y comenta qué le gustaría que hiciera en el próximo video. Nos vemos en otro tutorial de granjas.
Chao, pescado. Como dijo Vladimir, una paja y a dormir. Vladimir. Como dijo Vladimir.